A lo largo del tiempo, diversos estilos arquitectónicos han aparecido. Hoy conoceremos cómo estos han influenciado la arquitectura en nuestra ciudad. Veamos. La arquitectura es el arte y técnica de proyectar y diseñar edificios y otras estructuras. Son espacios que forman el entorno humano y a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes estilos arquitectónicos que han influenciado en la arquitectura piurana. En Perú, por ejemplo, una de las edificaciones que justamente expresan el neoclasicismo en su plenitud va a ser el Palacio de Justicia, que se construye muchos años después, por supuesto, como siempre, después de lo que pasó en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica. El gran cambio que se da en la época contemporánea, no solamente en Piura, sino a nivel universal, respecto a la arquitectura, es el empleo de nuevos materiales. Materiales que van a permitir estructuras hasta ese momento imposibles, impensables. Por ejemplo, el concreto armado, ¿no? El concreto con estructura de fierro, ¿no? O el empleo de materiales como el vidrio, ¿no? Que hasta ahora, pues, en las arquitecturas tradicionales, la iluminación natural siempre estaba muy reducida, muy condicionada. En cambio, con estas nuevas estructuras y nuestros nuevos materiales se permite que la arquitectura sea mucho más, vamos a llamarlo, abierta, ¿no? Que el material primordial con el que se construía era fundamentalmente el adobe, el barro, ¿no? Esto tiene sentido porque estamos en un mundo, en un valle, ¿no? Es típico en todas las culturas costeras del Perú, que se dan precisamente en valles, que el material principal sea el barro. Y esto, en cierta forma, entra en la lógica de esa adaptación al medio que se han dado también en otras culturas, como por ejemplo en Mesopotamia, ¿no? En Piura son muy pocas las edificaciones, digamos, que podríamos observar completamente inspiradas en el neoclasicismo. Pero sin embargo sí podemos observar aplicaciones de ese lenguaje, de esa arquitectura en fachadas, en distintas edificaciones de carácter civil y también religioso. Podemos observar en el altar mayor mismo de la iglesia catedral nuestra cómo aparecen los órdenes griegos en ese hermoso altar mayor que nosotros tenemos en nuestra catedral matriz. En distintas viviendas que hay en nuestro centro histórico, como también lo hay en algunas localidades cercanas, como en Paita, en Sullana. Repito, siempre expresadas, o casi siempre expresadas en sus fachadas, sobre todo. Llámese pórticos, llámese balcones, cornizamentos en la parte superior de estas edificaciones en general. En las zonas rurales, una de las edificaciones más espléndidas que inclusive se podrían observar estos órdenes griegos en sus aplicaciones en la casa Sojo, en la casa de la hacienda Sojo en Sullana, que aún sigue en pie, gracias a Dios, muy deteriorada, pero se pueden observar ahí, repito, aplicaciones del llamado neoclasicismo en sus columnas, en sus cornizamentos, en sus ventanas, en sus diversas molduras que se utilizaban en la arquitectura del llamado neoclasicismo, basado a su vez en los órdenes griegos y en la arquitectura de la antigua Roma. Que la arquitectura hoy por hoy nos pueda parecer más económica o más racional, pero que en el fondo también nos ha ido despegando de una manera de vivir y de entender el transcurrir, ¿no? del tiempo de manera muy diferente, ¿no? A cada tiempo viene una arquitectura con sus pros y sus contras, ¿no? Y en el caso de la arquitectura contemporánea, quizás nos ha faltado, y estoy pensando ahora exclusivamente en Piura, ese saber aprender la lección del pasado, tratar de, en la medida de lo posible, ¿no? Mantenerlo, y en todo caso, esas antiguas estructuras, esos restos que nos han llegado de esa arquitectura del pasado, ser conscientes del valor que tienen, sentirnos identificados con ellos y tener una voluntad por mantenerlos, por recuperarlos. En las últimas décadas, la arquitectura ha cambiado mucho. En
cuanto a apariencia, diseño y materiales de construcción. Sin embargo, aún podemos apreciar que en algunas edificaciones se siguen conservando algunos acabados de las civilizaciones antiguas, porque la historia también forma parte del estilo.